Imagina la costa de Galilea, un lugar humilde y polvoriento donde el agua del mar choca con las rocas, y el sol se refleja en las redes de unos pescadores rudos y sencillos. Entre ellos está Simón, un hombre impulsivo y directo, cuya vida estaba destinada a cambiar para siempre. No sabía que un encuentro inesperado lo transformaría en uno de los pilares más grandes de la fe. Su nombre sería recordado en cada rincón del mundo, y no como Simón, sino como Pedro, la roca. San Pedro, originalmente llamado Simón, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es una de las figuras más prominentes en el Nuevo Testamento. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona, Simón, hijo de Jonás, y él y su hermano Andrés eran pescadores de oficio, originarios de Betsaida, un pueblo cerca del mar de Galilea. Jesús lo llamó mientras Simón y Andrés estaban pescando, y les dijo que los haría pescadores de hombres. Desde ese momento, Simón comenzó una jornada que lo llevaría a convertirse en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Jesús le dio el nombre de Pedro, del griego Petrous, que significa piedra o roca, porque, como él mismo le dijo, sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Este título profético marcó la misión de Pedro como el líder de la primera comunidad cristiana y, en el sentido bíblico, el primer papa. Un día, mientras lanzaba sus redes al mar, escuchó una voz detrás de él, fuerte y clara, pero cargada de una paz que nunca había sentido. «Sígueme», le dijo un hombre con una mirada penetrante, capaz de ver el alma. Era Jesús de Nazaret. Pedro dejó todo, su bote, su red, y una vida sencilla. Lo siguió sin dudar, sin saber que estaba a punto de comenzar una jornada llena de pruebas, lecciones y milagros que lo transformarían para siempre. Pedro fue uno de los primeros discípulos y formó parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Juan y Santiago. Presenció eventos cruciales como la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y fue uno de los pocos testigos de la resurrección de la hija de Jairo. La vida de Pedro refleja tanto una fe firme como una humanidad llena de dudas. Pedro fue testigo de milagros como ningún otro. Fue él quien, una noche en medio de una tormenta, vio a Jesús caminando sobre las aguas. Sus ojos se abrieron de asombro y duda. Jesús lo llamó, y Pedro, con el corazón acelerado, decidió dar un paso hacia el agua. Caminó unos instantes, pero la tormenta alrededor, el viento y las olas lo hicieron dudar, y comenzó a hundirse. En ese momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo con firmeza: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro entendió que la fe debía ser más fuerte que sus miedos, una lección que no olvidaría. Otro día, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Algunos decían que era un profeta, otros pensaban que era Juan el Bautista. Pero Pedro, con un impulso profundo que vino del Espíritu, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús, sorprendido y satisfecho, le dijo que esa revelación no venía de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Fue en ese momento que Jesús le dio el nombre de Pedro, y le dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pedro no lo sabía, pero esas palabras proféticas definían su futuro y esto marcó su liderazgo dentro del grupo apostólico. Sin embargo, Pedro no era perfecto. La noche de la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro, indignado, juró que nunca lo haría, que daría su vida por él. Pero cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los sumos sacerdotes, Pedro, temeroso y acorralado, negó conocer a su maestro. 3 veces lo negó, y al escuchar el canto del gallo, sintió el peso de la culpa y el dolor en lo más profundo de su ser. Lloró amargamente, preguntándose si su traición lo había separado de Jesús para siempre. Pero después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. En la orilla del mar, frente al mismo lago donde todo había comenzado, Jesús le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro respondió con el alma: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Con cada respuesta que iba dando, Pedro iba sintiendo el perdón y el amor de Jesús como una llama que renovaba su espíritu.
Le encargó entonces: apacienta mis ovejas. Pedro ya no era solo un discípulo, ahora era un pastor, un líder dispuesto a dar su vida. Pedro eventualmente viajó a Roma, donde se convirtió en el principal líder de la iglesia cristiana en la capital del imperio, iba predicando por ciudades y pueblos, sabía que ese camino lo llevaría a la persecución y posiblemente a la muerte, pero no tenía miedo. Finalmente fue durante la persecución de los cristianos bajo el mando del emperador Nerón que Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero en su humildad, pidió ser crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. Así terminó la vida de Pedro en esta tierra, pero su legado y su fe perduran hasta el día de hoy. Es la historia de un hombre imperfecto, lleno de errores y dudas, pero que, guiado por el amor y la fe, llegó a ser el pescador de hombres y la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. San Pedro tiene su legado, es venerado como el primer papa de la Iglesia Católica y es considerado la piedra de la Iglesia. Su vida muestra un ejemplo de cómo Dios puede usar a alguien imperfecto y lleno de fallas para cumplir su propósito.